Por la fe. Por la fe se llama la serie que yo llevo haciendo hace, no sé cuándo empecé, ¿vale? Vamos a abrir nuestra Biblia en la epístola a los Hebreos. Voy a explicar un poquito porque veo muchas caras nuevas que yo creo que quizás no habéis escuchado la serie. Hace tiempo el Señor nos retó a crecer en la fe. ¿Sí? El Señor nos habló como iglesia a la necesidad de crecer en ese entendimiento, en ese conocimiento de nuestro Señor, a aumentar nuestra confianza. ¿Sí? Y Él puso en mi corazón hacer una serie con lo que se suele llamar los héroes de la fe. Se les suele normalmente llamar así, ¿vale? A todos aquellos que están recogidos en el capítulo 13 de la epístola a los Hebreos. Entonces, hay una serie que ya está ahí hecha, yo creo que está en Facebook, me imagino, que se titula así, Por la fe. Si quieres saber de los personajes que hemos ido hablando y esas cosas tan grandes, maravillosas que hemos visto milagros, hemos visto batallas, hemos visto incluso resucitar muertos, ¿verdad? Y es lo último que vimos. Pero quiero que vengamos a estos versículos, al último párrafo, voy a decir, que traté, para que veamos a quién nos toca en el día de hoy, ¿vale? Me voy al versículo 32. Dice así: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Esos son los últimos, ¿no? Los que vimos, no se cantan. Los cuales, por la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Esto fue lo último que vimos, ¿verdad? Pero ¿cómo sigue el versículo? Dice así: otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. La Biblia, esto es un gran contraste, ¿verdad? La Biblia nos relata con total claridad acontecimientos de grandes milagros y maravillas, ¿verdad? Como hemos visto, o aquellos, ¿no?, que sabemos de lo que estoy hablando, de incluso lo que decía, ¿no?, resurrecciones, ¿no?, hijos resucitados, ¿no? Fruto de la fe de sus hijos en situaciones difíciles, de enormes luchas y de sufrimientos sobrellevados también por una gran fe. Es decir, la palabra de Dios nos habla tanto de maravillas
mares que se abren por la fe, nos habla de aguas que se transforman, muertos que se levantan, ¿verdad? Y por esa misma fe nos está hablando de personas que sufren, de otros que van a cárceles, otros han sido apedreados y otros incluso muertos. Con toda claridad nos muestra ambas cosas. Yo pensaba, ¿quiénes fueron esas personas que sufrieron así por la fe de su Señor? Mirad, ya en Génesis encontramos al primer mártir. El primer mártir, ¿quién fue? Abel, como lo dijo Jesús. Abel, ¿verdad? Que fue muerto ¿por quién? Por su propio hermano. ¿Sí? Además, leemos de muertes de profetas y fui escogiendo algunas, ¿no? Urías, hijo de Semaías, dice, a quien el rey Joacim, mató a filo de espada y echó su cadáver, dice la palabra, a una fosa común, como algo que no se le honrara, ¿vale? Vemos también a Jeremías. ¿Quién ha leído la vida de Jeremías? ¿Alguno? Sí. ¿Sí? Este hombre, o sea, este hombre sufrió lo indecible, voy a decir, ¿no? Este hombre fue golpeado, fue encarcelado, echado durante mucho tiempo en un pozo, puesto también en un cepo, fue burlado por todo el mundo. El profeta Micaías, dice la palabra que el rey Acab lo echó en la cárcel. El profeta Isaías fue quien fue aserrado por la mitad. A que muchos hemos escuchado del profeta, pero no sabemos su fin, ¿no? Pues al profeta Isaías fue aserrado por la mitad por el rey Manasés de Judá, de aquel reino que él había profetizado juicio, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, ¿qué decir? ¿Sí? Vemos a Pedro, vemos a Juan, vemos a Silas, que fueron echados en la cárcel. ¿Sí? Nos recordamos, ¿no? Situaciones de este tipo, ¿no? ¿Quién fue ese primer mártir que llegó a entregar su vida? ¿Y cómo terminó? Esteban. ¿Cómo terminó? Apedreado por las multitudes, ¿no? La vida del apóstol Pablo, llena de grandes sufrimientos, de situaciones muy duras, ¿no? Que son las que él luego presenta como el crédito de su apostolado. Él dice, apóstol, sí, esto es lo que he sufrido, ¿verdad? Por ello, o el caso supremo del sufrimiento que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que lo vemos con total claridad, el sufrimiento en medio de la palabra de nuestro Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿te cuesta encajar el dolor como un asunto de fe? ¿No es la fe un asunto de sanidades, de resurrecciones, de montañas que son movidas de un lugar a otro? Pues parece que no solo abarca esas cosas, sino que también el padecimiento, ¿verdad?, de muchas aflicciones. La fe, dijimos en alguna de las prédicas anteriores, es nuestra confianza puesta en acción. ¿Sí? La fe no es algo meramente intelectual, a lo que muchas personas se agarran. Yo creo en Jesús, porque simplemente tienen en su mente la consciencia de la existencia de Dios. ¿Qué suele decir la palabra a esas personas que simplemente creen intelectualmente en la existencia de Dios? ¿Los diablos también creen? No se arrepienten, ¿verdad? Y tiemblan. No es un asunto meramente de entendimiento mental, ¿vale? Sino es algo que actúa. Esa confianza en el poder de Dios
en la bondad de Dios, en las promesas de Dios. Yo te digo que hay mucha dificultad que se crea en nuestros corazones cuando estamos en la mitad de la prueba y nos está doliendo quizás el cuerpo o nos está pasando desgracias en nuestra vida, de confiar en la bondad de nuestro Dios, si somos honestos, ¿verdad? Pero va a ser probado nuestra confianza en esas promesas, va a ser probado nuestra confianza en la misericordia de Dios. Y se van a poner delante nuestro retos, tanto para que veamos grandes victorias, ¿sí? Quizás se presenta delante tuyo un reto y el Señor te llama a sanar. Ora por él, ¿verdad? Y sientes en tu corazón, ora por él, para sanidad. Pero también puede ser que se presenten delante nuestro dificultades y dolores con aparentes derrotas, ¿no? Porque el tema es, entiendo, nuestro concepto de lo que es una victoria o una derrota, hermanos, debe de venir del reino de Dios. Nuestro concepto de lo que es victorioso o de lo que es un desastre, una derrota que hemos perdido, eso debe de venir solo del reino de Dios, desde su punto de vista, ¿verdad? Porque normalmente tenemos el esquema que nos mete ¿quién? El mundo, la sociedad, ¿sí? Eso es lo que tenemos concepto de victoria y de derrota, ¿no? Yo te presento a un hombre que no tiene casi para comer, ¿verdad? Que está luchando y que le ves, no sé, ¿no? Como casi desvalido y tú no piensas que esa persona está en victoria, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, igual sí, tiene completa victoria porque está obedeciendo al mandato de Dios. ¿Se entiende esto? ¿Sí? El concepto de victoria o de derrota tiene que ser visto desde el punto de vista de Dios y no de lo que nos diga la sociedad. El mundo se piensa que todo lo que no conlleve dolor, eso es bueno. ¿Verdad? Huimos del dolor. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Sobre todo cuando estamos hablando de la sanidad, ¿no? Huimos del dolor. ¿Por qué? Porque tenemos aquí que eso es malo. Hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Pensaba, ¿no? ¿Qué ejemplos puedo poner, Señor? Y me venía a la mente a los niños. ¿Sí? Los niños y la educación de los niños se ha escapado ya de las manos de los padres. ¿Por qué? Porque ¿qué te dicen en esta sociedad? No le corrijas. No le pegues al niño. No lo toques. ¿Verdad? Para que no sufra. Te pide chuches. Tú sabes que se le van a caer los dientes o que eso se le va a destrozar el estómago, pero dáselas para que no sufra, porque luego se le crea un trauma al niño. Y aquí estamos nosotros, que seguramente nos han corregido, que tenemos bastante menos traumas de los que tienen ellos, ¿verdad? Pero eso es lo que el mundo en este momento dice, ¿no? El dolor, no, huye de ellos. Y eso está llevando al mundo, ese mal entendimiento, a una perversidad total, ¿sí? A que el mundo esté fuera de las manos ya de los hombres, ¿no? Yo creo que hasta los niños están tomando el gobierno de las casas, de los colegios, de las calles, o sea, con una mente de niño, claro. Pero el pensamiento de Dios, en el pensamiento de Dios, el sufrimiento voluntario, quiero que esto lo entendamos, ¿vale? El sufrimiento voluntario es una expresión de amor. ¿Cómo? Lo voy a decir otra vez. En el entendimiento de Dios, el sufrimiento voluntario es una expresión del amor. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, el que ponga su vida por sus amigos. ¿Sí? ¿Cuál es la mayor expresión? Dar nuestra vida.
por los demás. Esa es la mayor expresión y eso es lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros, ¿no? El ejemplo mayor fue Jesucristo mismo, que se ofreció, dice la palabra, voluntariamente para sufrir. ¿Qué sufrió Jesús? Todo. Burlas, ¿qué has sufrido? ¿Alguna vez burlas? ¿Has sufrido rechazo? ¿Has sufrido traición? ¿Has sufrido golpes? ¿Te han latigado? Todavía no. ¿Te han apedreado? Todavía no, ¿verdad? ¿Te han crucificado? Todavía no. Habéis sufrido hasta la muerte, como dice el apóstol, ¿verdad? Nos queda mucho todavía para llegar como Jesús. Y no solo eso, sino que nos dice la palabra que Él llegó a sufrir la separación del Padre, que eso es el infierno. Lo sufrió por amor a cada uno de nosotros, ¿sí? Yo estoy convencida de que Satanás muy probablemente estaba diciendo, esta es la mía victoria. Cuando lo llevó a la cruz, cuando entró, como dice la palabra, en Judas y lo hizo vender a Jesús, ¿no? Por esas 30 monedas. Ahí me imagino que Satanás estaría frotándose las manos diciendo, ya, lo tengo, ¿no? Pero como Dios, ¡pum!, da la vuelta y dice, te colaste, no sabías cuál era mi plan. Y conseguí la mayor victoria que estaba preparada para esta humanidad, ¿no? Y como Jesús, y no me quiero meter ahí, baja, dice, al Seol, predica a los muertos, a ese mundo espiritual y arrebata, ¿sí?, muchas vidas y dice que luego exhibe a los principados y a las potestades en un paseo triunfal, ¿verdad? Así que, hermanos, amigos, tenemos que aprender a ver a través de los ojos, ¿de quién? De Dios, ¿sí? No con los ojos y el entendimiento de este mundo, sino tu situación, lo que tú estás viviendo, lo tienes que aprender a ver a través de Jesús y de lo que Él esté diciendo, ¿vale? Yo sé que muchas veces vamos a estar en medio de un sufrimiento y yo lo he dicho aquí unas cuantas veces, que están causados por nuestra propia negligencia, ¿vale? De eso no le culpemos a Dios, porque muchas veces estamos rodeados de montones de problemas y estamos en una cadena y estoy mal con este y con el otro, pero ha sido por nuestra propia negligencia, ¿vale? Entonces, no estamos hablando de esos casos. Yo no quiero hablar de la consecuencia del dolor de nuestro propio pecado, ¿vale? Hoy no estamos hablando de eso, ¿sí? Sino estamos hablando de aquel que sufre por hacer lo que el Señor le llama a hacer, ¿de acuerdo? ¿Sí? Igualmente tenemos que tener el discernimiento de lo que piensa el Señor, porque a veces estoy luchando por seguir a Cristo y me siento derrotado. Y la única pregunta es, ¿estás en el punto donde Dios quiere que estés? Igual estás en la mitad de un tiempo en el que el Señor te está queriendo hablar y trabajar, no sé, tu control sobre la mentira. Pues si lo estás peleando, estás en el punto. Aunque todavía no hayas conseguido ser esto o ser lo otro dentro de la congregación. No importa. Tú estate donde Dios te dice que tienes que estar, pasa el proceso que el Señor quiere que pases y luego saldrás de ahí victorioso. Dentro del cristianismo, el sufrimiento por la causa de Cristo lo vivimos en cierto sentido como una elección. Esta es la verdad, ¿sí? Suele haber gente que se entrega, suele haber gente que sufre por el bien de los otros y también hay gente que recibe el beneficio del esfuerzo de algunos, ¿no? Me dediqué por tiempo, por años, según iba leyendo la palabra, a escribir versículos que tenían relación con el sufrimiento, ¿vale? Porque me pareció algo que, digo, esto es algo a tener en cuenta, voy a decir, en la palabra. Y entonces lo que he hecho ha sido para
ir preparando la predicación, tomar de todos esos versículos, ¿no? Y había un versículo que dice, donde Pablo escribe a los corintios y les dice, si sufrimos, Pablo, los que están escribiendo, si sufrimos, es para que vosotros tengáis consuelo y salvación. ¿Sí? O sea, Pablo, sus compañeros están en una situación de dolor, pero ¿para qué? Para traer la bendición, el consuelo, el amor, el evangelio a aquellos a los que están hablando, ¿vale? Nosotros sufrimos, ¿para qué? Para vuestro bien, para que vosotros seáis consolados, ¿no? Y verdaderamente yo creo que hay llamados a distintos niveles de sufrimiento y que eso es una elección personal. Voy a decirlo de otra manera. No sé, igual es diferente. Lo que quiero decir es que cada uno tiene muchas veces la elección de dar más o dar menos a Dios, ¿sí? Yo puedo vivir una vida más esforzada, más entregada, más dispuesta, más, sí, expuesta delante del Señor a decir, toma y haz conmigo lo que quieras, o puedo tener una vida más reservadita, espérate, estoy luchando con esto, estoy luchando, no me toques al novio, no me toques, sí, todavía un poco peleando con Jesús para decir que te doy, que no te doy, ¿verdad? Entonces, esa entrega conlleva siempre un esfuerzo, un sufrimiento. Y el dárselo o no dárselo, el nivel de acercamiento, el nivel de entrega, eso es una decisión personal, ¿sí? Pablo y sus compañeros pasaron enormes sufrimientos. No me voy a parar, tengo la cita. Escasez, dice que pasaron hambre, que no tenían dónde reposar, o sea, que muchas veces dice Pablo que pasó muchos desvelos clamando por las congregaciones, por todos aquellos a los que había hablado, pasó por cárceles, por apedreamientos, por naufragios, por muchas cosas, ¿sí? Para los que apuntáis, en 2 Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 27, hay toda una relación de sufrimientos, ¿no? que vivió Pablo. Este nivel de sufrimiento lo asumieron nuestros hermanos como consecuencia de su decisión de seguir a Cristo, llevando el Evangelio a los gentiles, a todo el mundo. ¿Sí? Fue una decisión personal. Todos ellos podrían haberse quedado en casa, ¿sí? Como tú y como yo, intentando a ver si, bueno, igual algún día hablo al vecino, o no, si, venga, ya, si la iglesia va, entonces me atrevo a salir a la plaza, igual no digo mucho, pero ahí voy a estar, o, ¿no? Y eso sería una posibilidad para Pablo y para sus compañeros. No tendríamos nada que reprocharles, pero gracias a Dios no lo hicieron. Tomaron la determinación en sus vidas de darle más, de enfrentarse a los sufrimientos para que el Evangelio hubiera llegado aquí. Y de aquí a nosotros, a Latinoamérica también, ¿verdad? Ahora bien, hay una pregunta clave que yo creo que nos tenemos que hacer en esta mañana. ¿Es posible ser un verdadero cristiano sin sufrir por Cristo? Personalmente estoy convencida de que no. En 2 de Timoteo 13:12 dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. ¿Qué es una vida piadosa? Una vida que está impulsada por el amor a Dios y por la compasión hacia el prójimo. Y como hemos dicho antes, el sufrimiento, la entrega personal es una preciosa expresión de amor. ¿Sí? Ya sea sufriendo, soportando por la causa de Dios, o ya sea esforzándonos por dar lo mejor a nuestro prójimo, ¿no?
Aquellos que van a una iglesia que han decidido vivir sus vidas mirando solo a sus propios intereses, no aman. ¿Sí? No aman. El que mira solo por sus propios intereses es una persona que no sabe amar. Y dice Juan en una de sus cartas, el que no ama no ha conocido a Dios. Más bien podríamos decir que padecer sufrimientos por Cristo confirma que somos hijos de Dios. Vámonos a la primera carta de Pedro. Capítulo 4, versículo 14. Está aquí hablando a aquellos que sufren por seguir a Cristo y dice en el versículo 14, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Sí? Lo que está demostrando el hecho de soportar el dolor, los insultos, los agravios, es que el Espíritu del Señor reposa sobre nosotros. Un poquito antes, en la misma carta, en el capítulo 2, los versículos 20 y 21 voy a leer, que dicen, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? Por eso la diferencia, ¿vale? Que matiza lo que estamos ahora, ¿eh? Vamos a hacer, o sea, el sufrimiento del que hablamos hoy a la mañana es por hacer el bien, ¿vale? Dice, en cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. ¿Sí? De momento, Dios se va a agradar. Para esto fueron llamados. Para esto fueron llamados. Porque Cristo murió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Es un llamado de Dios a entregarse y a darse, ¿no? En cuanto nosotros entregamos nuestras vidas a Él. Entonces, no se puede ser hijo de Dios sin sufrir rechazo o persecución. No. Un verdadero hijo de Dios debe vivir siguiendo los pasos de Jesús. ¿Sí? La palabra dice que aquel que es su seguidor vivirá como Él vivió. Eso es lo que dice la palabra, ¿de acuerdo? Así que miremos su ejemplo, ¿no? Un verdadero cristiano, un verdadero hijo, voy a decir hijo, ¿vale? Debe brillar en medio de una generación, dice la palabra, torcida y depravada. Un verdadero hijo ha sido llamado a ser luz, así como Dios es la luz. Debemos de ser sal, dice la palabra, que da testimonio e intenta despertar al mundo de su estado de las tinieblas. ¿Sí? ¿Os acordáis cuando hablamos de ser sal? Hablamos de preservar al mundo, ¿no? De que el mundo no se pudra, porque nosotros somos, actuamos, ¿no? Y somos una buena influencia para el mundo, ¿no? La luz y las tinieblas no pueden caminar juntas en armonía. El diablo odia la luz y sus seguidores también. La gente rechaza el Evangelio y todo nuestro mensaje porque traemos la verdad e iluminamos su mundo de mentiras. De repente, la persona que escucha todo eso empieza a sentir, de decir, ¿cómo? ¿De qué me está hablando? ¿No? Comienza a llegar luz y un entendimiento de lo que hay delante de ellos, ¿no? Y esa verdad les confronta porque les hace ver su error, su pecado. ¿Y esto qué genera, hermanos? Cuando uno empieza a ver de que pues no es tan bueno como yo, no soy tan bueno como yo pensaba. ¿Qué me está diciendo el Evangelio? ¿Qué empiezas a sentir? Cuando empiezas a ver tu pecado. ¿Qué estáis diciendo? Ahora está cierto.
yo entiendo que uno empieza a sentir culpa. Culpa. Y se activa dentro de las personas una rabia que le lleva a airarse, a rechazar la verdad, y la gente empieza a criticar, a hacer juicios contra nuestras personas o contra lo que estamos hablando. ¿Cómo se le ocurre decir que yo soy pecador? Que yo he hecho mal, yo al infierno. ¿Qué me va a decir esta? ¿Sí? Se empieza a levantar como un desagrado cuando lo mismo nos ocurre muchas veces a nosotros, ¿verdad? Por mucho que sea la verdad. Cuando alguien nos confronta con nuestro pecado y dice, es verdad, ¿no? Pero normalmente primero pasamos por un proceso de mucha rabia, quizás agresividad dentro de nosotros mismos, ¿no? Igual esa persona acaba insultando, acaba diciendo cosas, ¿sí? Y dependiendo del lugar, por eso mismo, puedes acabar en una prisión, en trabajos forzados e incluso la muerte. Por el lugar en que vivimos, por la mentalidad que en nosotros en general tenemos, ¿vale? A nosotros nos cuesta aceptar que alguien nos lance una piedra, por ejemplo, cuando estamos predicando en la plaza. ¿Os imagináis? No os habéis imaginado, porque si no, seguramente... Bueno, perdón. Iba a decir no iríais. Perdón, porque eso ya no juicio. Nos costaría mucho ir a la plaza, ¿sí o no? ¿Sí? Si supiéramos de que toda aquella gente que suele, a veces, hemos oído, qué barbaridad, hemos oído, pero de momento solo ha ido en la boca. O sea, nos lo han lanzado, ¿no? Con la boca. Recuerdo que un día llegaron los municipales, ¿os acordáis? Y empezaron a aplaudir la gente. Como diciendo, ¡guau! Nos los quitamos de encima. A estos que no paran de hablar de Jesús, nos los quitamos de encima. Bueno, el chato que se llevaron, ¿no? Cuando sacamos el permiso dijeron, es que nos han llamado, tenemos que... ¿no? Y seguimos diciendo, aquí os vamos a bendecir hasta el final. ¿No? Pero de verdad que nos hubiera sido chocante que alguien empezara a lanzarnos piedras. Seguramente empezaríamos a decir, ¿cómo se llama? Lo voy a denunciar. ¿Sí? Porque mi libertad, ¿verdad? Que somos así, los derechos que tenemos, eso sí hemos aprendido. ¿Sí? Nos levantaríamos. ¿Sí? Así que dentro, digamos, de nuestro entendimiento ya consideramos persecución cuando, no sé, nuestros padres o nuestros suegros o empiezan ya pues a insultarnos o a meterse con nosotros o a rechazarnos o a juzgarnos, ¿no? Porque les intentamos hablar de Jesús, o cuando nuestros amigos nos damos cuenta de que ya no nos llaman para salir, ¿verdad? Y ya esa amiga con la que solías ir de fiestuki ya dice, esta se ha vuelto un poco rara. No le quiero escuchar. Aquella amiga del alma que siempre se suponía que compartías todo, ya de repente no quiere estar contigo. Y empiezas a sentir rechazo. Y empiezas a sentir rechazo. Pero en otras partes del mundo, y nosotros lo sabemos porque, gracias a Dios, hay hermanos que se encargan de darnos noticias día tras día de lo que ocurre en otros países del mundo. Y vemos barbaridades, ¿sí? Injusticias sociales, ¿sí? Hombres y mujeres en filas de alimento que el gobierno da, ¿no? a la población, y cuando llega el cristiano, dice, a ti no te doy comida porque no eres cristiano. O sea, perdón, por ser cristiano, ¿verdad? Injusticias, otras personas a las que les quitan sus bienes. ¿Te has imaginado alguna vez esa casa por la que tanto has luchado? Que vayas a tu país, ya estás viviendo en ella, como que ya sientes que estás en la gloria, y te vienen y te dicen, fuera de aquí, porque eres cristiano, y lo que tú hablas no nos gusta. Fuera de aquí. ¿No? No me lo imaginamos.
Sí, yo pensaba, que nos sacasen de la SARTE, ¿no? Por considerarnos peligro para el pueblo. De repente, ¿no? Que nos viniesen con un escrito, ¿no? En otros sitios sí, en otros sitios ellos sienten la injusticia, el odio de los vecinos, las palizas de los grupos radicales, ¿no? De otras religiones, las torturas, las cárceles, las multas por causas indebidas, cosas que no han hecho. Este es terrorista, le acusan de cosas que son falsas, ¿no? Y los maltratan, incluso los matan días a días, ¿no? Vamos a primera de Juan, la primera carta de Juan. Me llamó la atención leer esto. En primera de Juan, el capítulo 3, nos va a decir exactamente cuál fue la causa por la que Caín mató a Abel. No os voy a decir el versículo todavía, y así aprovecho para preguntaros. ¿Cuál fue la causa por la que Caín mató a Abel? ¿Por? Envidia, celos. Mirad lo que dice la palabra. En el capítulo 3, versículo, voy a leer del 11 al 13. Este es el mensaje que has oído desde el principio. Que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. Como dice nueva versión, o sea, Reina Valera, por favor. Amén. ¿Cómo dice la Reina Valera? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Vale. ¿Y por qué lo hizo? Sigue diciendo. Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Por qué lo hizo? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entendemos cómo el mal lleva a levantarse contra el bien. ¿Sí? La persona que practica el mal va a sentir ira dentro de ella y va a querer sí o sí aplastar al que hace el bien. El que anda en tinieblas intentará apagar la luz del que brilla porque odia su luz. ¿Sí? Y esto es lo que hizo Caín con Abel, ¿no? Un cristiano que no es rechazado. ¿Sabes por qué? Porque no habla de Jesús. Porque no habla y no expone sus creencias. Porque no dice lo que la palabra dice. Sino que normalmente escucha las cosas y las burradas y se calla. Lo piensa y dice, qué barbaridad han dicho. ¿Cómo se les ocurre? Pero se calla, se oculta, no confronta. No confronta. Aún en países, y esto me llamó mucho la atención, hubo un curso, ¿no?, sobre persecución y me llamó la atención que decía el hermano que estaba compartiendo en el curso. Aún en los países donde hay persecución, el que en principio es cristiano, pero no habla y actúa, voy a decir así, disimulando, es pasado por alto y no va a ser perseguido. O sea, él decía, ¿no? Es posible vivir en un país de persecución sin ser perseguido. Es posible. Callando. No siendo luz. No influyendo absolutamente en nada ni en nadie. El que esté en esta situación, hermanos y amigos, bueno, sobre todo hermanos, porque esto va, sobre todo es un llamado a aquellos que sí habéis aceptado a Jesús en vuestro corazón. El que esté en esta situación creo que debe recordar las palabras de Jesús cuando dijo, cualquiera que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Exactamente. Aquel que siempre quiere quedar bien con todos y está huyendo de sufrir por su fe, creo que tiene que afrontar todo esto que estamos hablando y tomar decisiones. Y sé que es difícil asumir lo que estamos hablando, aceptar el sufrimiento es todo un reto, ¿vale? Eso yo lo sé, porque es de lo que hemos huido toda la vida, ¿sí o no? De lo que estamos continuamente huyendo, ¿sí?
¿Por qué nos buscamos el placer y tendemos al placer? Porque estamos huyendo de sufrir, pues en la soledad o tantas cosas, ¿no? Hay hermanos que pensaban, ¿vale?, en todas estas situaciones, ¿no? Hay hermanos que se quejan incluso de tener que luchar contra su propio pecado, ¿sí? Y lo quiero dejar escrito. Yo decía, no es el tema, Maite, pero digo, por algo me ha venido a la mente. Y me acordaba, ¿no?, de personas que estando compartiendo o batallando juntas, ¿vale?, en situaciones personales, llegaban a decirme, ¿no?, antes vivía más tranquila, ahora tengo un montón de luchas, dando a entender que ahora sufren más desde que conocen a Jesús. Esto lo habéis escuchado, que sí, se suele decir mucho, ¿no? Claro, es que cuando tú te acercas, no, bueno, hay una lucha, ¿vale? Porque al enemigo no le gusta nada que nos acerquemos a Jesús, pero yo estoy hablando de personas que incluso no tienen la disposición de pelear sus propias luchas personales, ¿vale? Y me recordaba al pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, que ante las dificultades comenzó a decir que para qué se les había sacado de Egipto. Si allí vivían tan bien, dicen ellos, ¿no?, comiendo lentejas y manjares, decían, se atrevían a decir, ¿verdad? Y yo decía, ¿pero qué lentejas ni qué manjares? Dale que te pego haciendo ladrillo y clamando a Dios que le sacase de aquella situación, ¿no? Pero es que el enemigo ciega nuestro entendimiento y les hace creer que antes vivían mejor. Se olvida, esa persona llega a olvidarse de sus angustias, de sus depresiones, de sus desesperaciones, a través de las cuales había llegado a Cristo. Y cuando siente que tiene que sufrir y esforzarse en algo, empieza la queja. ¡Jo! Es que ¿cuánto cuesta esto de seguir a Jesús? ¿Qué cosa más dura es esta? Y nos sentimos que ya casi estamos entregando la vida por luchar contra, yo qué sé, la pornografía, ¿no? ¡Ah, cuánto me cuesta esto! ¿Verdad? Cuando nuestra alma está tranquila, uno acaba olvidándose de aquello que vivimos y no queremos esforzarnos, ¿no?, ni luchar contra el pecado. ¿Qué pasará, pensaba yo, con estas personas cuando lleguen a ser rechazados por otros, por su fe? ¿Qué creéis? ¿Permanecerán o no permanecerán? Mejor nos callamos todos, ¿verdad? Sacamos la conclusión aquí. ¿Sí? El que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, es lo que dijo Jesús. Tenemos que elegir qué tipo de cristiano queremos ser. ¿Voy a ser un cristiano que simplemente contempla el reino como aquel que es espectador de un partido? ¿Sí? Veo la vida, lo que ocurre, los males, los problemas, las necesidades de otros. Yo observo, yo solo observo. Que normalmente el observador es el que juzga. Uy, mira qué mal lo hace este. Uy, ese no ha ido a consolarle. Este estaba llorando y ese no ha ido a... O sea, pero lo ven desde fuera, ¿eh? No se suelen dar por aludidos ni por esas, ¿no? O voy a ofrecerme al Señor como un soldado para la extensión del reino, para el establecimiento del reino, allí donde yo vaya. Qué diferente es la vida de uno y de otro. Pablo retó a Timoteo a asumir el llamado a implicarse completamente en la obra. Y él le dio las advertencias. Vámonos a la segunda carta a Timoteo. Segunda de Timoteo, al capítulo 1, versículo 8. Palabras de Pablo para su hijo espiritual, ¿vale? Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Saltamos al capítulo 2 y voy a leer a partir del versículo 3. Dice:
comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Timoteo fue retado, nosotros somos retados. Supongo que hay muchos niveles de implicación en el servicio y en la obra del Señor, pero tengo claro que a mayor implicación, mayor disposición tiene que haber de nuestra parte a sufrir por Cristo. ¿Quieres estar más cerca de Dios? Él te deja. Él dice, yo estoy tan cerca de ti como tú quieres estar de mí. Así que te toca a ti acercarte, ¿vale? Yo voy a estar tan cerca de ti como tú quieras estar de mí. Ahora, acercarte a Dios implica cada vez, cuanto más cerca quieras estar, una mayor disposición de tu corazón a darte, a sufrir por los demás y por la causa de Cristo. Demostrar que somos dignos del reino conlleva perseverar en el sufrimiento. ¿Sí? Esto es lo que dijo Pablo a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice: así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo. ¿Quieres ser digno delante del Señor? Soporta sufrimientos como buen soldado. Pensaba haber entrado en los beneficios que trae el sufrimiento, pero lo abordaré otro día. Mirad, solo Dios sabe a qué personas les va a tocar entregar sus vidas de una forma física. Yo creo que cada vez estamos más cerca de que llegue la situación para ello, ¿vale? Estáis viendo el mundo, ¿no? Todos sabemos, en realidad, ¿alguno ha leído Apocalipsis o ha escuchado de ello? Se están cumpliendo muchas cosas, ¿vale? Se están cumpliendo muchas cosas. Todo aquello que está escrito lo estamos empezando a ver delante de nuestros ojos. Sí, pero ya delante de nuestros ojos. O sea, como dice la palabra, estamos viendo los tiempos por el cumplimiento de las cosas, ¿verdad? Es algo que ya se está manifestando. Dentro de esa advertencia se nos habla también de que la Iglesia va a ser perseguida. Así que en el nombre de Jesús, que nos preparemos y nos mentalicemos para todo esto, ¿vale? Ahora, si no nos tocase que nos apedreen o que nos peguen o que nos latiguen o que nos... situaciones que estamos viendo a veces que las hemos visto en el YouTube o lo que sea, que cortan la cabeza, pegan un tiro, etcétera, etcétera. Si no nos llega a eso, siempre tenemos la posibilidad de ofrecernos a nosotros mismos como un sacrificio vivo. Tenemos la posibilidad de disponer nuestras vidas a la obediencia, a negarnos a nosotros mismos en lo que nos apetece o lo que nos gustaría. Y esto puede también ser un enorme reto, ¿no? Porque supone aprender a vivir muriendo cada día. Una vez leí una frase de una camiseta, ¿no? Como que es duro, vamos a decir, dar tu vida por Cristo. Pero más duro es morir cada día. ¿Sí? El aprender a morir cada día. Y eso es a lo que somos llamados, ¿no? Se nos quite la vida directamente o no, somos llamados a entregarla, a que nosotros nos dispongamos como un sacrificio
vivo, ¿no? Es ese negarse a sí mismo, es ese tomar cada día la cruz de Jesús y seguirle. Es disponernos a sufrir y a sacrificarnos en cosas, ¿no? Puede implicar tantas cosas. Dormir menos, porque el Señor te está diciendo, levántate y ora, levántate y clama, ¿sí? Puede implicar tener mucho menos tiempo de descanso, ¿sí? El tiempito de mi sofá, de mi tele, o bueno, ya no sé, ahora ya creo que la tele, no sé si se entiende, otros la tablet o el móvil, ¿verdad? Distintas cosas, ¿no? Pues que tengas menos tiempo de móvil, ¿no? Puede ser que eso te lleve a tener una mayor disposición para que Dios rompa todos tus planes. Hay personas que tienen aquí dificultad de que Dios les rompa los planes. Hay veces que dices, pero si yo iba a hacer esto, esto y esto, ¿no? Y es una lección que el Señor nos enseña, ¿no? Es decir, ahora quiero que hagas esto, o te pongo esta posibilidad, o te pongo una persona necesitada, vete y haz, dile, sal de aquí, ¿no? Y igual tú tienes otro plan, ¿no? No descanses, no te sientes, vete a donde tu vecina que está necesitada, que tú le ayudes a preparar la comida, ¿vale? Son disposiciones, ¿no? Una disposición a tener quizás menos tiempo con tu familia, con tus paseos, ¿no? A nosotros nos encanta caminar, pero muchas veces no se puede, y solo es caminar. Actividades con las que disfrutas, tener una mayor disposición, ¿no? Para ese amigo, esa persona, o no amigo, incluso ese que no te gusta tanto, ¿no? Lo que dice, pero necesita tu consejo, necesita tu escucha, tu consuelo. Puede implicar exponerte más a aquellos que se levantan como enemigos, a aquellos que lanzan maldiciones o lanzan hechicerías contra nosotros. Puede llevarnos también a tener rechazo de aquellos que te han rodeado hasta ahora y no les gusta cómo piensas. ¿Sí? El sufrimiento por Cristo es un reto para cada uno de nosotros. Si no has sufrido nunca, todo el mundo te ha seguido la onda, no sé cómo decir, el rollo diría yo, y te han dado siempre, ¿no? El visto bueno. Eso es. Plantéate y empieza a pensar si sueles hablar de Jesús o si no hablas. ¿Sí? Sí. Caes súper bien a todo el mundo y nadie te ha llevado nunca a la contraria. Piensa si es Jesús el que está en tu boca o qué es lo que está en tu boca. Así que somos retados, hermanos, somos retados, amigos, a ese sufrimiento para Jesús. ¿Sí? Vamos a ver. Señor, y venimos en este día, Señor, confesando que verdaderamente nuestro corazón tiembla, Señor, cada vez que hablamos de sufrimientos, Señor, pero que queremos aprender, Señor, que queremos aprender a disponernos, Señor, que queremos aprender a entender que es bienaventurado, Señor, aquel que sufre por ti, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra mente, por favor. Que seas tú ayudándonos a quitarnos estos esquemas mentales, Señor, que el mundo nos ha metido, ¿no? De huir del dolor, y son esquemas a través de los cuales, Señor, yo sé que el enemigo nos manipula. Ayúdanos, Señor, a no temer la muerte, para poder ser libres de ella, Señor, y de la manipulación del enemigo. Señor, nos ponemos delante tuyo, Señor, para clamar que nos perdones por todas las veces que tú nos has dado oportunidades de hablar de tu Hijo y nos hemos callado. Perdónanos, Señor, por la cantidad de veces que nos hemos cruzado con los vecinos y no le hemos dicho ni una palabra. Perdónanos, Señor, por las veces que nuestras bocas se han quedado completamente cerradas en cuanto hemos sentido que alguien que esté cerca, los de la clase, los del trabajo, nuestros jefes, no les gusta que hablemos de ti. Perdónanos, Señor, perdónanos.
Perdónanos, Señor. Y llénanos, por favor, de ese coraje que necesitamos entender. Señor, viene a mi mente, Señor, ese versículo donde tú dices que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Arranca, Señor, toda la cobardía que hay en nuestros corazones, por favor, Señor Jesús. Arranca de nosotros toda esa cobardía, Señor, que la confesamos, Señor. Haznos hombres y mujeres valientes, Señor, cuyas bocas se abran, Señor, con poder, que confíen en que tú estás con nosotros, aun si nos pegaran esas pedradas en la calle, o hagan lo que tengan que hacer, Señor. Ayúdanos en este proceso, por favor. Y gracias por tu fidelidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén.